Bien, siguiendo con la participación de los siguientes paneles, en esta oportunidad vamos a tener la participación de representantes de las firmas medianas, para lo que quisiéramos invitar al doctor Enrique Ferrando del estudio Sterling, al doctor Alberto Varías del estudio García Sayán y al doctor Darío Jiménez de Ornitier, Perú. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Estamos correctos? Sí, estamos en orden correcto. Bueno, y... ¿Cómo? Bueno, justo aprovechando la virtualidad y todos estos modelos, en la Cámara y como sector estamos teniendo la participación de Darío vía virtual, así que vamos a aprovechar justamente esta dinámica mixta que se puede compartir justamente ahora con estos modelos. Enrique, Alberto, muchas gracias por estar aquí, en principio también por ser parte del comité directivo de este sector que viene desarrollando pues justamente temas que permitan apoyar en este proceso de transformación que tenemos como industria y como profesión. En principio, Darío, también vas a disculpar que estoy mirando No te preocupes. el televisor, pero sé que nos estás mirando. Vamos a comenzar en esta oportunidad justamente con la primera parte, que es una previa análisis del sector, de su perspectiva, como representantes de las medianas. ¿Cuáles ustedes consideran que son las principales problemáticas y algunos planteamientos de solución? Para esto me gustaría brindarte la palabra a ti, Darío, que estás conectado vía online. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el primer reto yo creo que lo estamos ejemplificando en mi caso, que es cómo lidiar con la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Yo creo que es algo que en una ciudad como Lima es especialmente relevante con los desplazamientos del equipo y todo el tiempo que va destinado a eso. Entonces, la virtualidad nos ayuda mucho a ser más eficientes en los tiempos, que es algo fundamental, pero al mismo tiempo todos los que estamos aquí tenemos una profesión que requiere mucha creatividad y esa creatividad es fundamental, un trabajo en equipo y un trabajo en grupo que desde mi perspectiva, quizá equivocada y seguro que hay otras opiniones discordantes, es mucho más fácil de alcanzar con las reuniones presenciales, ¿no? Ese es un primer reto importante. El otro gran reto que estamos encontrándonos como firma de perfil global es un poco la evolución de los intereses en el país, ¿no? El Perú tradicionalmente ha sido en los últimos años un país destino de mucha inversión extranjera. En los últimos meses eso está variando quizá en cierta manera y eso está modificando las prioridades de nuestros clientes. Y eso requiere una capacidad de adaptación yo creo que de todas las firmas y eso es un reto, ¿no? Porque creo que los abogados tenemos en cierta forma una resistencia al cambio mayor que otras profesiones, ¿no? Nos acomodamos en nuestra manera de hacer las cosas y nos cuesta salir de eso, ¿no? Y yo creo que estamos en un contexto que nos está exigiendo buscar otras alternativas y desarrollar nuevos servicios para estar más cerca de lo que necesitan nuestros clientes. Y lo tercero, desde nuestra perspectiva, es la imperiosa necesidad de transformarnos tecnológicamente, ¿no? Y yo creo que es especialmente relevante en las firmas de tamaño medio, porque, digamos, no estamos en el terreno de las boutiques, tampoco en las grandes firmas, y una de las formas en las cuales podemos competir de una manera más directa o como podemos ser más eficientes que nuestra competencia, tanto por arriba como por abajo, es utilizando la tecnología, ¿no? Y ese es un proceso que nosotros especialmente tenemos muy presente y en el que estamos invirtiendo mucho. Perfecto, Darío, muchísimas gracias. Alberto, desde tu perspectiva, el micrófono lo tienes ahí.
yo he hecho unos apuntes. Tengo muy buena memoria. Y aprovechando la tecnología, los tengo en el teléfono. A ver, esta definición de estudio mediano me lleva a una primera necesidad de hacer una suerte de presentación de quiénes somos, ¿no? En García Sayán, abogados, somos 40 abogados, más o menos, entre socios, asociados y consultores. Somos 10 socios. Hace un momento se hablaba de diversidad. Nosotros tenemos, creo que matemáticamente, una división una proporción entre 50% de abogados hombres, 50% mujeres. De hecho, las últimas 3 contrataciones que hemos cerrado esta semana son 3 abogadas mujeres que se están incorporando. Tres abogadas mujeres que se están incorporando al estudio. La penúltima fue una practicante que se graduó y que se incorporó también como abogada del estudio. Así que es un tema que ciertamente es una preocupación que no escapa a los estudios medianos y que nosotros creo que estamos cumpliendo correctamente. De hecho, por ejemplo, el área de compliance del estudio es un área exclusivamente femenino, no dejan entrar hombres. El origen del estudio se remonta hace cerca de 130 años, o sea, si buscamos en el estudio, en el archivo, documentos, podemos encontrar documentos de hace más de 130 años donde ya el doctor Carlos Espinosa ejercía la profesión y a partir de ahí se construye lo que finalmente hoy día es el estudio. Procuramos ser una firma full service, aun cuando somos conscientes que hay una serie de áreas muy de detalle y especializadas que no atendemos, pero en general tratamos de cubrir todas las áreas. A diferencia de lo que comentaba Guillermo Ferrero, no somos nosotros parte de ninguna firma internacional, pero sí formamos parte de un network que se llama Méritas, que es uno de los 2 o 3 networks o alianzas de estudios de abogados internacionales más grandes del mundo. Somos la única firma en el Perú y eso nos da la ventaja de mantener nuestra independencia local y a la vez tener toda una serie de contactos internacionales para la generación de clientes, para el envío de clientes nuestros que necesitan asesoría legal en el extranjero y que, en fin, encuentran en los abogados, en los estudios que forman parte de este network, la asistencia que necesitan. Yo no estoy tan seguro de la diferencia que se mencionaba hace un momento respecto de el manejo empresarial como una característica exclusiva de los estudios grandes. Yo tengo la impresión que los estudios medianos, en su gran mayoría, tienen también un manejo empresarial. De hecho, terminando esta reunión, yo me tengo que ir a una reunión de socios, que funciona como una reunión de socios, no como una junta de amigos para tomar la decisión de qué cosa hay que hacer esta tarde, sino realmente como una reunión de socios, donde se establecen las políticas del estudio, donde se establece, en fin, cuáles son las metas, se analiza cómo vamos, etcétera, tal cual como si fuera una empresa común y corriente. Creo que la ventaja que tenemos los estudios medianos es que esa relación de quienes administran los estudios se manejan de una manera más cercana, más personal. De hecho, es más fácil que 10 socios tomen una decisión a que 51 socios en 4 países distintos tomen una decisión. Me parece que es algo más o menos evidente y eso nos da mucha flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones, ¿no? Alguna vez un cliente me contó que Luis Banquero, el famoso inversionista pesquero peruano, sostenía que todo directorio debía tener un número impar de miembros y que 3 ya era mucho. Eso obviamente no es pues, lo que nosotros pretendemos tener. Logramos tener un estudio con un manejo, como les decía hace un momento, lo más empresarial posible. ¿Quieres que pase a las problemáticas? Bueno, si aterrizando un poco el tema al título de la reunión, ¿qué problemas sí tenemos o creo yo que tenemos en los estudios medianos? Uno es el tema de personal, ciertamente, que por lo que he visto es un tema común. Los abogados, como las personas, van cambiando a lo largo del tiempo, tienen características distintas y hoy día contratar un abogado joven supone el riesgo que, así como
Antes uno entraba a un estudio de abogados con la aspiración de ser socio y jubilarse en el estudio de abogados. Yo mismo entré de practicante en el año 85 y sigo en el estudio, para que se hagan una idea, el 85 del siglo pasado, por si acaso, ¿no? Hoy día los chicos que uno contrata vienen, aprovechan todo lo que pueden y si se les presenta otra oportunidad, no importa, la toman y eventualmente puede ocurrir una cosa que, por ejemplo, para mi generación y la del doctor Fernando, que hemos compartido clases en la universidad, sería, creo yo, impensable. Los chicos hoy pueden decidir, ya me cansé de trabajar, me voy a tomar 2 años para viajar o ver qué hago y luego regreso a trabajar, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de fenómenos que antes no se daban y que hoy día están presentes, sobre todo en las nuevas generaciones. Ciertamente, la semi-virtualidad o la virtualidad han generado una serie de retos con los que vamos a tener que aprender a convivir. Nosotros, en junio del 2020, apenas se pudo presentar los protocolos correspondientes, presentamos, en fin, los documentos al Ministerio de Salud y abrimos el estudio. El estudio estaba abierto para todo el que quisiera ir, pero por supuesto, todo se volteó hacia la virtualidad prácticamente absoluta. Había veces que gente que necesitaba tener una mejor conexión para una reunión, para una audiencia, iba al estudio, gente que necesitaba imprimir documentos y iba al estudio. Pocos se quedaban a trabajar, pero el estudio estaba disponible y todos nos acomodamos a trabajar desde nuestras casas. Se hicieron justamente por suerte o no sé, o una idea que me pasó a mí por la cabeza fue que la semana anterior a que se declarara la cuarentena en marzo del 19, son esas cosas que uno huele y dije, aquí esto va a pasar, y una semana antes organizamos toda una ronda de capacitaciones en Teams y en otras de estas herramientas, de forma tal que cuando nos guardaron, ya todo el estudio estaba preparado para poder operar en la presencialidad. Pero ahora, por ejemplo, tenemos que acomodarnos a esta nueva situación. Nosotros hemos llegado a establecer un esquema por el cual cada abogado tiene que asistir por lo menos 3 veces por semana al estudio. Cada área debe organizar esa frecuencia de asistencia, ¿no es cierto? Pero tiene toda la flexibilidad del caso para trabajar 2 veces por semana desde su casa. Esto está generando ciertamente otros retos, como es garantizar que exista la suficiente capacidad tecnológica individual del abogado desde su casa para poder atender las reuniones y seguir trabajando para todos los clientes del estudio con absoluta normalidad, permitiendo además, por ejemplo, que desde su casa tenga acceso a algo que me parece que no se comentó, pero que va de la mano con el desarrollo tecnológico de cada firma, con sistemas de cómputo que guardan los archivos del estudio, porque de nada sirve que estés trabajando en tu casa si cada vez que necesitas un file tienes que ir al estudio para revisar el file y luego regresar a tu casa, ¿no es cierto? Entonces, en fin, hay muchos programas de estos en el mercado, hay que buscar cuál es el que más le acomoda al estudio y utilizarlo al 100%. Un tema que creo yo que es crítico o complicado para un estudio mediano es el de los planes de retiro de los socios, ¿no? En un estudio boutique, el retiro del socio es algo prácticamente inimaginable porque el dueño del estudio parte del principio que el estudio muere con él, ¿no es cierto? Pero en un estudio grande, como pueden haber relaciones menos personales, el retiro puede estar establecido de una manera más o menos automática y se aplica y eso funciona según lo establecido. En un estudio mediano hay que encontrar una solución que se ajuste al estudio, que tenga consideraciones personales, pero que no pierda el punto de vista principal, que es seguir manejando el estudio como si fuera como una empresa, no como si fuera como una empresa que finalmente es lo que es una empresa de servicios legales. Y
tengo otros temas, pero los voy a dejar ahí para poder permitir que Quique siga con sus comentarios. Gracias. Bueno, igual, prácticamente todo se está diciendo. Los problemas son comunes, ¿no? Yo también quiero hacer un comentario sobre el tema de los estudios medianos. Pues claro, tal como está organizado, es como que cada tipo de estudio tendría una perspectiva diferente sobre los problemas, la perspectiva de los estudios grandes, la perspectiva de los estudios medianos. Los estudios medianos, muchos de ellos son medianos por una decisión propia y no porque no han llegado a ser grandes, ¿no? Y pueden encontrar eficiencias, por supuesto, en el tamaño que tienen y en la forma y el estilo de desarrollar su práctica. Entonces, los problemas que atraviesa el sector legal desde la perspectiva de los estudios, de las firmas y de los propios abogados, que no todos ejercen desde una firma, son comunes. Quizás la diferencia está en cómo enfrentan esos problemas y cuáles son las capacidades que tienen para poder enfrentarlos, mitigarlos y administrarlos, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de lo que podría ser mi estudio, ¿no? Nosotros encontramos los mismos problemas que se han anotado en la conversación en el bloque anterior, lo que comenta Alberto. Son problemas comunes al sector. Me gustaría comentar algunos, hay muchísimos desde luego, pero uno, por ejemplo, que genera mucha sensibilidad es el de la reputación. Los abogados estamos muy preocupados, sobre todo los abogados de firmas, de rankear, ¿no es cierto? Lograr posiciones mejores en los rankings internacionales, en los directorios de posicionamiento de abogados, donde se nos reconozca pues, como líderes en determinadas prácticas y eso va a generar también más trabajo y más rentabilidad para el estudio. Entonces, y buscamos esos rankings no solamente en esos directorios, sino un reconocimiento social a nuestra capacidad técnica, a nuestra capacidad profesional, a los talentos y a la calidad de nuestro trabajo. Pero esa es, digamos, una cara de la moneda en materia de reputación. Está la otra cara de la moneda, que es cómo nos percibe la sociedad. Y ya lo han estado conversando en el bloque anterior, los abogados no son queridos, los abogados son percibidos de una manera negativa. ¿No? Es casi una percepción general. La sociedad parte de la premisa de que los abogados en general pueden ser corruptos, pues se inclinan hacia el fraude, ¿no es cierto? Cuando están involucrados en un caso, normalmente van a defender solamente al poderoso, es justicia comprada. O sea, la reputación del abogado no es buena en general. Y no es buena por quizás dos razones. Primero, que hay malas prácticas que se publicitan bastante y las buenas prácticas no llegan al conocimiento del público. En segundo lugar, el público en general, periodistas inclusive, no conocen bien qué es lo que hacen los abogados, no conocen en qué consiste la práctica y qué es lo que aportan los abogados digamos, al engranaje social, a la empresa, al desarrollo, a la administración de justicia, al Estado de Derecho. Entonces, ahí tenemos un primer problema, que la percepción de la práctica legal de abogados es mala, ¿no es cierto? Y hay que trabajar esa percepción porque eso genera muchos pasivos en realidad, genera externalidades negativas, de pronto pues acusaciones, ¿no es cierto?, a un estudio de abogados que ha tomado un cliente, está defendiéndolo y automáticamente le trasladan al estudio de abogados los delitos del cliente, ¿no es cierto? Entonces, así como el cliente es corrupto, el abogado que lo defiende también es corrupto. Si el cliente está acusado de un crimen, entonces el abogado que lo defiende también es un criminal. Y así sucesivamente, o sea, finalmente se hace bastante noticia sobre la parte mala y no existe paralelamente una actividad gremial, una actividad asociada que lleve al conocimiento de la sociedad la buena práctica del derecho. Y eso hace que, por ejemplo, este tipo de iniciativas sea muy buena, porque la verdad es que el Colegio de Abogados no ha contribuido desde hace muchísimos años a defender realmente el gremio, ¿no? Y defender la reputación del gremio, la importancia del aporte de este gremio a la administración de justicia, al Estado de Derecho. Esto es un problema, desde luego. Entonces eso obliga a que los estudios que no pueden
digamos, sostenerse en actividad gremial, tengan que resolver este tipo de problemas por su propia cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tienen que hacer? Administrar su riesgo, administrar riesgo reputacional, y no todos los estudios están preparados para administrar el riesgo reputacional. Unos se han preparado más que otros, unos tienen programas de compliance más efectivos, otros no, algunos controlan de una manera mejor la actividad profesional de sus propios abogados, otros no. Los estudios grandes pueden tener más problemas inclusive porque, claro, es tanta gente, es tantos profesionales, practicantes, procuradores, etcétera, que de pronto por ahí pueden haber malas prácticas y nadie se entera, ¿no es cierto? En un estudio, digamos, más pequeño, donde todos se conocen, donde puede haber un control más eficiente sobre eso, de pronto la administración de ese riesgo resulta menos complicada, pero de todas maneras tiene que haber un esfuerzo de administración. El tema es sensible, hay que trabajarlo y además hay que entender que no todos quieren a los abogados, ¿no? Esto también es un problema para los clientes, pues los clientes, muchos clientes parten de la premisa de que el abogado no está siendo honesto, ¿no es cierto? Entonces, he tenido que ir al abogado y me ha cobrado tanto, y la verdad es que no tengo la menor idea si esto realmente vale lo que me están cobrando, ¿no es cierto? O el abogado, o sea, de alguna manera se parte de la premisa de que el abogado puede no estar siendo honesto con el cliente, y en general los clientes pueden asumir que el abogado es un gasto y no una inversión. Entonces, he tenido que ir al abogado. No es que he ido con gusto al abogado, me ha dado soluciones, etcétera, ha mejorado mi negocio, no, he tenido que ir donde él. O sea, desgraciadamente he tenido que pasar por el filtro del abogado y además vengo con malas noticias porque lo único que he recibido es no se puede, ¿no? Ese es otro problema de la práctica, donde los abogados en realidad básicamente generan obstáculos en lugar de encontrar soluciones. Yo me acuerdo una anécdota, les voy a contar. Cuando yo empecé también tempranamente como Alberto hace como 100 años a practicar, ¿no? Entré al estudio Sterling y bueno, yo era pichoncito, pues no, estaba ahí haciendo mi práctica y más o menos a los 2 años salgo a almorzar con unos amigos comunes de la promoción que habían decidido hacer su propio estudio. Valientes ellos, habían hecho un estudio chico, pero estaban saliendo adelante. Estábamos almorzando y entonces uno me pregunta, bueno, ¿y tú qué haces en el estudio? Y yo le digo, bueno, básicamente hago informes, ¿no? Informes. El cliente trae un problema y entonces tenemos que hacer un informe donde analicemos el problema y busquemos posibles soluciones. Ah, caramba. ¿Y ustedes qué hacen? Le digo, nosotros no hacemos informes. ¿Cómo que no hacen informes? ¿Qué hacen? Nosotros resolvemos el problema. Entonces, en ese momento dije, me cambió la perspectiva de la vida. Yo hacía informes, ellos resolvían el problema. Es que en realidad el cliente lo que espera es eso, que cuando va al abogado le resuelvan el problema, no que le hagan un gran informe con 7 alternativas y el abogado ni siquiera le dice cuál de las alternativas es la mejor. Entonces, hay un tema de esa relación cliente-abogado, ¿no es cierto?, donde el abogado es percibido incluso por el cliente como un obstáculo y no como una solución, como un problema y no como la alternativa que puede generar soluciones para llevar adelante una idea. Y eso también es producto de la, digamos, educación que reciben los abogados en los estudiantes en las universidades. Básicamente les enseñan a ser abogados de derecho, o sea, les enseñan derecho, ¿no es cierto? Entonces el abogado sabe derecho. Y cuando sale de la universidad sabe derecho, pero no sabe de empresa, no sabe de negocios, no se sensibiliza con el mercado. Y entonces puede dar soluciones que jurídicamente sean muy correctas, pero que son un desastre para el negocio. Y el abogado en realidad lo que tiene es que buscar soluciones al cliente por el tipo de problema que el cliente tiene. No solamente son las empresas los típicos clientes, pueden haber personas naturales, etcétera, con diversos problemas, problemas de familia, problemas inmobiliarios, etcétera. Pero de lo que se trata es de entender el problema del cliente y buscar una solución desde la perspectiva del propio cliente. Y no solamente decirle, no se puede porque el artículo tal dice que no y ahí se acabó la asesoría y ese cliente va y dice, esto es un desastre. ¿Cuántas veces he escuchado que en el departamento de innovación de una empresa tienen una idea magnífica y cuando la presentan dicen, bueno, la idea es magnífica, posiblemente esto va a ser muy rentable, que vaya a los abogados. Y en ese momento dicen, pucha, o sea, va el abogado y se hunde todo, ¿no? Esa es la perspectiva que existe. Bueno, otro tema, estoy tomando bastante tiempo, pero los menciono brevemente. Otro tema es el de la relación costo-beneficio. Yo creo que ahí también hay un problema, pero es un problema transversal y es un problema de todos los estudios, todas las firmas,
¿no? ¿Cómo presentarle al cliente una cotización que sea razonable desde la óptica del propio cliente? Los abogados de firmas, sobre todo las firmas que tienen más tiempo en el mercado, se han aprovechado de un sistema que era muy sencillo, que era la tarifa horaria, ¿no es cierto? Uno tiene una tarifa horaria, entonces le dice al cliente, mira, yo te voy a cobrar lo que me tome hacerte tu informe, o lo que me tome buscar una solución, o lo que me tome pues, resolver este juicio, mi tarifa horaria es tanto, y por lo tanto, las horas que me tome, tú me las pagas. Pero el cliente no sabe, bajo ese sistema, si uno está inflando las horas para cobrar más, y además es un sistema que de algún modo incentiva la ineficiencia, porque mientras más tiempo toma el cliente, el abogado, más cobra, ¿no es cierto? El sistema de tarifa horaria ha perdido, digamos, popularidad. Ningún cliente quiere trabajar con el sistema de tarifa horaria. No digo que no deba nunca trabajarse bajo ese sistema, a veces es eficiente, pero hay que buscar otras formas de plantear los honorarios al cliente, y ahí es donde empieza también otro problema, que es que no hay, las propuestas de honorario no son, digamos, no son bienes transables. Cuando a uno le dicen, oye, te voy a cobrar $2.000 por tal servicio, el cliente no sabe si eso vale $2.000 realmente, no tiene la menor idea. Y puede ir a otro abogado y le va a decir 8.000, y otro le va a decir 500. O sea, cada uno tiene sus propios criterios, pero no es que uno pueda decir, oye, esto más o menos debería costar 2.000, y cualquiera que está en la misma situación me podría cobrar en promedio 2.000. No, no existe eso. Entonces, me pasó en una ocasión, un cliente muy querido nos pidió un informe bastante complejo, nosotros le dimos una cifra, ¿no es cierto? Y nos encargaron el asunto, pero el cliente decidió buscar una segunda opinión y buscó un estudio más grande que el nuestro, que teóricamente debía ser más caro, y el cliente ese estudio cobraba la cuarta parte. Entonces, el cliente vino y nos dijo, bueno, o sea, nosotros sí creemos que ustedes están cobrando una cantidad justa, pero ¿cómo explican que ese otro estudio nos cobra la cuarta parte? Ahora, hay muchas circunstancias de por medio. A veces los estudios, por ejemplo, pueden tener mano de obra ociosa y lo que necesitan es ocuparlas, y entonces eso se refleja en sus cotizaciones. Pero el problema de fondo es que no existe conocimiento, un conocimiento, digamos, uniforme de los costos legales. Y por lo tanto es difícil para un cliente juzgar si lo que le están cobrando es justo o no es justo. Y los propios abogados también tienen dificultades para poder cotizar sus propios servicios. Y como cuando no lo saben, simplemente recurren al sistema de horas, con lo cual generan un problema de ineficiencia de cara al cliente. El cliente debe percibir, y eso es, digamos, el objetivo, de que hay una buena relación de costo-beneficio, que el cliente realmente está haciendo una inversión y que va a recibir, discúlpenme que no había pagado esto, y que realmente va a recibir un beneficio por lo que está pagando, ¿no? Y que ese beneficio, desde luego, tiene que ser mayor que el costo que le representa el servicio. Un tercer tema, esto has tocado también, Alberto, que es importantísimo, es el de los recursos humanos. Los abogados somos el recurso, ¿no? Somos el insumo, somos el recurso. Es importantísimo el capital humano. Y entonces, uno de los principales retos que tienen las firmas es atraer talento. Saber buscar el talento y saber incorporar el talento. Y el talento sin sesgos y sin prejuicios, ¿no es cierto? No es que uno dice, nosotros solamente contratamos pues abogados de la Universidad Católica, de la Universidad de Lima, no sé, y uno descarta todas las demás universidades. Abogado de provincia, no, abogado de provincia, no. ¿Pero por qué? O sea, eso es un sesgo inaceptable, ¿no? Hay talento en todas partes, hay talento en todas las universidades, hay talento en todas las provincias, hay talento en todos los países. Nosotros no solamente tenemos muchos abogados de provincia, sino tenemos abogados extranjeros que están en nuestra práctica, han aprendido el derecho peruano, son muy buenos abogados y nos integramos perfectamente. Entonces, esos sesgos hay que eliminarlos, pero sí es todo un tema cómo atraer talento y además cómo retener el talento. Porque las generaciones hoy en día son diferentes. Yo crecí con estándares diferentes y con perspectivas diferentes. Cuando yo entré al estudio, mi perspectiva era poderme quedar, echar raíces, llegar a ser socio, hacer carrera. Hoy día los jóvenes no tienen esa perspectiva. Lo que dicen es, quiero ganar experiencia, si me quedo bien, pero también quiero ganar experiencia en otros lados y de pronto también me voy a ir. Y entonces fidelizar a esos jóvenes es mucho más difícil. Antes la fidelización estaba basada exclusivamente en el sueldo que uno pagaba. Hoy día las nuevas generaciones, el sueldo es un factor, pero es solo un factor.
hay un tema de calidad de vida, hay un tema de reconocimiento personal, hay una serie de cosas asociadas de capacitación que buscan. Entonces, hay una serie de cosas que los jóvenes están apreciando y que las firmas tienen que estar preparadas para otorgar y para entregar, de forma tal que esos jóvenes capaces que han aprendido además y se han capacitado dentro de la firma puedan entregar esos conocimientos a la firma y puedan quedarse. Es difícil retener talento y es difícil atraer talento. Yo creo que ahí también es uno de los temas. Ese es un tema transversal, es un tema que tienen todas las firmas, pero las firmas medianas, desde luego, lo pueden tener, digamos, de una manera un poco más dramática, ¿no? Por el tamaño y el volumen que tienen. Correcto. Pues quisiera ahondar en algunos temas que han comentado, tomando también ahí, Darío, tu participación. Hablaron un poco el tema de las tarifas, un poco de la información que tienen los clientes acerca del mercado. Uno cuando va a una consulta médica sabe más o menos cuánto puede costar un médico de cierta especialidad, porque hay un estándar de cobro de tarifas por servicios, pero estamos hablando de personas, aquí estamos hablando de empresas. Darío, ¿cómo crees que este tema, justamente de darle tranquilidad y visibilidad al cliente, tomando en cuenta que igual dentro de los negocios del sector existen pues estructuras más grandes, estructuras medianas y estructuras pequeñas, cómo generar o cómo consideras que podríamos visualizar ese tema de la información al cliente sobre lo que el sector legal realmente ofrece, dando cuenta que no hay posibilidad pues de decir, no, bueno, revisión de contrato te debe costar mínimamente 1.000 y máximo te debe costar 10. ¿Cómo abordamos este tema de información hacia el cliente, que es usuario de los servicios legales, tomando en cuenta las características que han estado mencionando? Sí, yo creo que la labor de trasladar al cliente los estándares de honorarios del sector no termina siendo la más adecuada, porque cada caso es un mundo y establecer una referencia puede ser muy complicado, pero yo creo que la clave está en lo que tanto Alberto como Enrique han dicho, que es cada día es más importante que los abogados conozcamos el sector de nuestros clientes. O sea, que no nos limitemos a estar desde una posición supra operativa del cliente, sino tener un conocimiento del sector, porque concretamente lo que tiene que ver con las tarifas nos va a permitir ser más conscientes del valor que generamos al cliente. Y yo creo que cuando el cliente entiende que nuestra labor le va a generar un valor, no tiene inconveniente en pagar por ese servicio que le vamos a brindar, ¿no? Y en ese sentido nosotros lo que intentamos apostar cada vez con más fuerza es por sistemas alternativos de determinación de los honorarios, ¿no? E intentamos que haya siempre un componente variable. O sea, al final el cliente está recurriendo a nosotros porque busca un resultado, ¿no? Y intentamos alinearnos al máximo con eso, ¿no? Que si el cliente obtiene su resultado, que entonces nosotros nos veamos retribuidos, ¿no? Y que si no tiene ese resultado, nuestra retribución sea menor. Porque ahí lo que hacemos es alinearnos con el cliente y alinearnos con sus objetivos y que nos vean verdaderamente como un socio en ese proyecto o en esa necesidad legal que tienen, ¿no? Que, como muy bien decía Enrique, al final, lamentablemente, los abogados nos vemos mucho como un mal al que no hay otro remedio que acudir, ¿no? Y al final uno dice, tengo que ir al abogado porque aquí tengo un problema, lo he intentado solucionar por mis medios, no he sido capaz, y ya como última instancia y con mucha pena y tristeza voy al abogado. Y eso tenemos que cambiarlo definitivamente, ¿no? Y los clientes tienen que vernos como un aliado estratégico, y para eso tenemos que conocer el sector y alinearnos a los objetivos del cliente, no solo en la parte técnica, sino también en la parte económica, ¿no? Y a la hora de definir nuestros honorarios. Perfecto. Alberto, quisiera ahondar contigo. Siempre se habla justo de la mano, Darío decía que es quizás complicado estandarizar justamente ese tema de las tarifas, pero sin embargo igual nuestra industria sigue siendo una industria muy reservada en información, muy reservada en poder establecer buenas prácticas comunes. Justo en el bloque anterior hablaban pues de que a veces no hay ni siquiera fórmulas de secreto de negocio, cuando finalmente hay una información que puede ayudar a estandarizar el mercado. En esta línea de lo que hablábamos de los precios, ¿qué crees tú que le puede hacer bien al sector, sobre todo de cara a darle visibilidad como sector económico hacia el mercado? Porque cambiar la percepción no solamente tiene que ver con la función propia del abogado en el ejercicio y lo que ustedes comentan del tema de los clientes, de que entender el negocio. ¿Tiene también que ir un poco más a nivel macro o solamente crees que el primer paso es este tema previo de
la atención al cliente, de conocer el negocio, de darle quizás un poco más de tranquilidad por ese lado? Mira, hay varios temas en tu pregunta. Para mí es fundamental conocer el negocio del cliente, algo que mencionaba en el panel anterior y que lo mencionó Enrique hace un momento. Entonces, si uno quiere dedicarse al derecho minero, tiene que ir a la mina. Uno no puede ser minero en Miraflores. Tienes que ir a la mina, entrar al socavón, entender cómo funciona una máquina de shotcrete, cómo es una perforación diamantina, cómo es una voladura, etc. ¿Quieres ser abogado en una industria textil? Pues tienes que ir al taller y ver cómo es que hay en un mismo sitio 500 máquinas que están en ese momento trabajando, no sé, X número de prendas para determinado cliente en el exterior. Tienes que ir a entender. Esa es la única forma en la cual tú vas a entender el requerimiento del cliente y vas a poderle dar la respuesta que más necesita. Ese es y eso va de la mano con, eso va a traer, no necesariamente, pero casi sola, la calidad en la respuesta, que es lo que el cliente está esperando. El tema de las tarifas es muy complicado, porque, como decía Darío, cada tema es un mundo, pero además, dentro de ese tema, cada estudio tiene su propia estrategia comercial. Comparar el servicio legal con el servicio médico no funciona. Si yo voy al dentista a que me saque un diente, el dentista me va a decir, sacarte el diente vale tanto, me lo saca y se acabó. El dentista no quiere venderme otro servicio. El dentista no me va a decir, por si acaso acá también, si te duele el apéndice, yo te lo opero. No, así no funciona, ¿no? Los estudios de abogados, cuando llega un cliente nuevo, lo que tratamos es de venderle todos los servicios del estudio. Entonces, en todos los servicios del estudio, puede uno decir, bueno, mi tarifa horaria es tanto, o puede decir, mira, por este tema vamos a cobrarle un poquito menos porque lo que queremos es establecer una relación para que por esta consulta en materia laboral también nos contacten con su contador para poderle ver un tema tributario y nos contacten también con el corporativo de afuera para poderle ver sus temas corporativos, etc. Entonces, por mucha información que circule, no va a haber forma de, en mi opinión, de establecer algún tipo de estándar. Podría haber una tarifa mínima, pero eso ya se llama cartelizar la actividad y tengo la impresión que está prohibido, ¿no? Ahora, se puede intercambiar mucha información, sin duda. De hecho, hasta hace unos años, hace unos 4 o 5 años, 4 años quizás, había un grupo de estudios que nos reuníamos una vez al mes. No estoy seguro si iba alguien del estudio Sterling, pero de hecho iba alguien del estudio Muñiz, iba alguien del estudio Checopar, del estudio La Echea. Éramos como 10 estudios cuando nos reuníamos e intercambiábamos mucha información sobre la profesión, ciertamente. Eso, en fin, por X razones se perdió. Pero este espacio, por ejemplo, reabre esa oportunidad para intercambiar cosas que sí podemos intercambiar, porque la estrategia comercial no la vamos a intercambiar. La competencia es feroz entre grandes, medianos y chicos, y nosotros tenemos en nuestra profesión un factor adicional que son las empresas auditoras prestando servicios legales, que tienen otra estructura y otra organización distinta a los estudios, que les permite competir en unas condiciones que muchas veces los estudios no podemos ofrecer. Entonces, de nuevo, es muy complicado pretender tener uniformidad en el tema económico, uno, y dos, que esa información pueda hacerse pública de forma tal que los usuarios puedan tener acceso a datos así más o menos precisos a la hora de tener una necesidad de asesoría legal. Perfecto. Enrique, quería, no sé si quieras comentar algo al respecto, pero que quería justo, venía a mente cuando hablaba de este tema del rol del Colegio de Abogados. Hace poco estuvimos viendo que ha nacido una iniciativa de obligar a la colegiatura. Hay un proyecto donde indicaba pues que el que no tuviera la colegiatura no pudiera ejercer en una institución pública.
En Chile la colegiatura es opcional. Vemos que todavía en el Perú no existe una representatividad, no hay alguien, una institución que diga, oye, yo soy la voz pasible de la profesión. Nosotros como gremio, si bien eso tratamos de generar un espacio para hacer, digamos, un canal donde integremos finalmente a las empresas que interactúan en este sector, en la profesión aún no existe esa voz que se pueda desarrollar al respecto. ¿Por dónde crees que deberíamos mirar justamente este tema de la representatividad, del liderazgo? ¿Cómo crees que se debería construir este camino a realmente poder pues agrupar necesidades conjuntas de los abogados y de las empresas que interactúan para poder hacer algunos cambios importantes en nuestra industria? Mira, el canal natural es el Colegio de Abogados, es el gremio de los abogados, ¿no es cierto? Así como hay la Cámara de Comercio de Lima, que es el gremio de los empresarios, sin perjuicio de gremios más especializados, el gremio es el Colegio de Abogados. Pero el Colegio de Abogados, por N razones que mucha de ellas no alcanzo a entender, mucha desidia de parte de quienes ejercen el derecho, ha dejado de cumplir ese rol importantísimo que es la actividad gremial y está muy centrado en actividad asistencialista y no a la defensa del gremio propiamente. Entonces, pero el canal natural es ese, ¿no es cierto? Y quizás debería haber un interés mayor de parte de los abogados, de las firmas, de instar a que el Colegio de Abogados cumpla el rol que debería cumplir. Ahora, esta iniciativa que tenemos acá es parte de eso, es un remedio alternativo que ponemos en práctica justamente para poder llevar esas necesidades y poderlas atender. Pero yo creo que al final el problema es la desidia. Como el Colegio de Abogados empieza digamos, abandonar ciertas funciones gremiales de defensa del gremio, los abogados empiezan a desinteresarse de la pertenencia al Colegio de Abogados. Entonces, no van a votar, nadie sabe quién es el decano, no tienen actividad gremial para nada, y finalmente el Colegio de Abogados se va quedando solo también. O sea, hay un problema de los dos lados, ¿no? Y lo que deberíamos es reaccionar, porque las firmas no pueden resolver los problemas solas. Estos son problemas transversales que afectan a todo el gremio y que deberíamos trabajar gremialmente, ¿no? Temas reputacionales, por ejemplo, hay que trabajarlo gremialmente, o sea, las firmas no pueden resolver esos problemas solas. Lo que decía Alberto, estos esfuerzos de haber creado reuniones, por ejemplo, periódicas entre varias firmas que tienen intereses comunes, funciona. Hay que tener cuidado nomás de no entrar en temas de concertación, pero sí problemas comunes del gremio que pueden ser tratadas en esos espacios alternativos. Pero se generan esos espacios alternativos precisamente porque el espacio que debería estar cumpliendo ese rol no lo cumple, ¿no? Eso es el... Ahora, en relación a la colegiatura obligatoria, es un poco entrar a la discusión del voto obligatorio, ¿no? En mi concepto, la colegiatura obligatoria es inconstitucional, y eso es una consideración, digamos, propiamente jurídica. Lo que debería haber es una atracción suficiente para que los abogados se sientan que la pertenencia a un gremio les reporta un beneficio. Y entonces vale la pena pertenecer porque uno recibe ese beneficio. Si uno no recibe nada, al final lo que le representa esto es un costo inútil y entonces busca alternativas o simplemente ve cómo resuelve sus problemas por su propia cuenta. Perfecto. Darío, entendemos que tú nos vas a acompañar unos 10 minutos más. Quería pedir una reflexión tuya respecto justamente a estos temas, en la medida que nos quedamos todavía, Alberto y Enrique, en mesa. De tu experiencia, tú resides aquí en Perú, eres parte de un proyecto internacional, han estructurado una firma aquí en Perú con un carácter global. En la estructura te siguen siendo una firma mediana por número de abogados. ¿Cuál consideras que deberían ser esos planteamientos de solución en el corto plazo para que las estructuras medianas atiendan, bueno, aquí en el Perú, sobre todo, la crisis que hemos tenido tanto a nivel de salud, tenemos la crisis política, tenemos la exigencia por parte de los clientes con toda esta
cuestión de tener una visión distinta de los servicios legales. O sea, yo veo que hay varias variantes que finalmente hoy por hoy las firmas tienen, pero digamos desde la perspectiva de la firma mediana y tomando en cuenta el proyecto que ustedes están desarrollando aquí en Perú, ¿cuál crees que tú que podrían ser esos caminos de solución que podríamos encontrar, digamos, en el mediano o largo plazo? Sí, yo creo que son dos caminos principales y también me gustaría contestar una pregunta. Hay varias en el chat, pero hay una de Gloria Noriega que me parece especialmente interesante, que yo creo que va en esa línea también. El primer camino es escuchar a los clientes y es algo que parece obvio, pero yo creo que muchas veces no hacemos una escucha activa, ¿no? O sea, hacemos una escucha para responder o hacemos la escucha dentro de un problema concreto para brindar una solución. Pero nosotros hace unos meses pusimos en marcha reuniones periódicas con las áreas legales de nuestros clientes simplemente para escucharles cómo les iba en su negocio, qué retos estaban enfrentando. O sea, más allá de lo que veíamos conjuntamente, escucharles y ver también y ser activos en preguntar qué esperan de sus abogados externos, ¿no? Porque al final ellos son el cliente interno dentro de la empresa que nos contrata y tener esa comunicación mucho más fluida de entender qué es lo que esperan y dónde tienen sus mayores puntos de dolor, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio es fundamental y va muy relacionado con lo que hemos coincidido todos antes en el conocimiento del detalle del sector y de las actividades del cliente, ¿no? En ese orden de ideas, nosotros a nivel global ya estamos trabajando mucho en incorporar otros perfiles a la estructura, ¿no? Ya tenemos ingenieros, tenemos algunos consultores, por ejemplo, en el sector agri-food. El director a nivel global del área de agri-food no es abogado y pensamos que la evolución de las empresas de prestación de servicios jurídicos, que es lo que nosotros nos consideramos, va en esa línea, ¿no? Tenemos que ofrecer un valor al cliente no solo desde la óptica puramente legal, sino tenemos que complementarla con otras ópticas mucho más relacionadas con el core de su negocio y entregarles algo que verdaderamente les dé una solución a sus problemas. Y el segundo camino, e intento contestar con eso a la segunda pregunta que ha hecho Gloria Noriega en el chat, estamos convencidos de que la tecnología aplicada a la prestación de servicios jurídicos va a generar muchísimo valor tanto para el cliente como para los estudios, ¿no? Y justo en lo que preguntaba Gloria ha habido en los últimos años una decisión de las empresas de concentrar muchas cuestiones legales dentro de las áreas internas por temas de tarifa o por otras cuestiones, ¿no? Lo que nosotros estamos intentando y pensamos que es un camino muy interesante para el gremio es ayudar al cliente de una manera innovadora aplicando la tecnología. Es decir, no hablar de LegalTech como un buzzword que todo el mundo está hablando de eso, sino de verdad que eso se traduzca en herramientas concretas que los clientes puedan ver cómo el problema que intentaban solucionar internamente les consumía muchísimo tiempo de su equipo legal y les alejaba de otras tareas mucho más relacionadas con el core, y llega una herramienta tecnológica bajo la supervisión constante de un estudio externo que le permite optimizar tiempos y generar también eficiencias económicas, ¿no? Y pensamos que hay un largo camino también por esa línea y que forma parte de la transformación tecnológica que necesariamente vamos a tener que atravesar los estudios de abogados, como mencionaba antes, porque es algo que todos los sectores están padeciendo, ¿no? Los clientes son conscientes de que tienen que tomar el camino de la transformación tecnológica y nosotros, me refiero como estudios de abogados, no vamos a ser una excepción, ¿no? Entonces yo creo que los dos caminos son esos, tener una participación mucho más cercana en las actividades del cliente, hacer una escucha mucho más activa y tener un conocimiento más concreto de las actividades y las necesidades del cliente, y buscar nuevas herramientas también para dar un mejor servicio y aportar un valor diferencial a los clientes. Perfecto, Darío, te agradezco. Quiero aprovechar ahí la participación respecto al tema tecnológico. ¿Qué tanto es dentro del concepto de transformación como empresas de servicio, como sector? ¿Cuánto puede marcar la diferencia de la tecnología? Entiendo que no es una alternativa, entiendo que ahora la virtualidad es parte de la dinámica de negocio.
pero cuando pasó la pandemia lo que la mayoría hizo fue conectarse básicamente a los programas de teleconferencia, algunos invirtieron en, digamos, en equipos de cómputos y en algunos sistemas para poder seguir trabajando en remoto. Debe ser una prioridad, o sea, a partir de aquí una prioridad en la inversión, el tema tecnológico, eso ayudaría asimismo a cambiar la percepción del servicio que se tiene actualmente, Alberto. Sin duda. O sea, la tecnología es un rubro que estoy seguro que en los presupuestos de los estudios grandes y medianos cada día es más importante. Y no puede dejar de invertirse en ello, porque además se renueva todos los días. Por ejemplo, cuando nos empezó a afectar la pandemia directamente, probablemente todos habíamos estado usando una que otra vez Zoom, una que otra vez Teams y este famoso programa que se llamaba Skype, ¿no? Hoy día el Skype pasó a la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ofrecen los otros programas es muchísimo mejor. Y son programas que pueden costar como pueden no costar. El Poder Judicial, por ejemplo, a mí me sorprendió muy gratamente en su capacidad de adaptación y si bien se pasó unos meses, digamos, en silencio, sin actividad, de pronto descubrieron, o alguien les pasó la voz del Google Meets, empezaron a programar todas sus audiencias en Google Meets y hoy día uno puede, sentado en su escritorio, tener una audiencia en Iquitos para luego pasar a una audiencia en Lima y luego tener una audiencia en Tacna. Entonces, lo que antes implicaba que probablemente 3 abogados del estudio tuviesen que dedicarse a estos temas, uno en Lima, el otro que viajaba a Iquitos y el otro que viajaba a Tacna, en el ejemplo que les estoy dando, ¿no es cierto? Hoy día todo lo puede manejar un solo abogado, con el ahorro de costos que eso significa para el cliente. Entonces, el cliente está esperando que el estudio marche a la vanguardia en lo posible en el desarrollo tecnológico para darle esas ventajas de orden práctico y económico. No hay que pagar pasaje, no hay que pagar viáticos, no hay que pagar hotel, etcétera. Y obviamente la tarifa de un día de viaje es distinta de la tarifa de 2 horas de audiencia, ¿no es cierto? Entonces, un estudio que le diga a su cliente, no, yo no tengo, no sé cómo funciona Zoom, ni no tengo Gmail, ni Google Meet, va muerto hoy por hoy, ¿no es cierto? Ahora, amarrado con eso, está toda una serie de otras cosas que los estudios no pueden ignorar justamente para garantizar su eficiencia frente al cliente. Tengo la impresión que con el paso del tiempo los programas de cómputo hechos a la medida y por una persona que se contrataba específicamente han ido siendo desplazados por programas comerciales que cada vez hay más, que cada vez son más eficientes, que muchas veces repiten cosas que ya hacen otros, pero en fin, que están más a la mano. Entonces, programas desde el registro de horas, que siempre es cuestionado el registro de horas, pero en fin, nosotros los abogados vendemos tiempo, entonces de alguna manera tenemos que controlar el tiempo que vendemos. Entonces, desde el registro de horas hasta la facturación y cobranza al cliente existen. Hay que buscar cuál es el mejor y utilizarlo. Programas de manejo de documentos, los que les mencionaba hace un rato. O sea, hacer trabajo remoto desde tu casa sin tener acceso a los archivos del estudio es como correr una carrera cojo, ¿no es cierto? No hay forma, no se puede. Estás totalmente en desventaja. Eso tienes que tenerlo necesariamente. Y hay otros programas adicionales que ya habían, que han mejorado. No sé, por ejemplo, en propiedad intelectual hay programas en los cuales uno ingresa una marca y automáticamente te dice el programa si es que esa marca de tu cliente choca con alguna de las marcas de tus clientes, por decirlo de alguna manera. Programas que te permiten manejar casos judiciales. El Poder Judicial tiene el EJE, el expediente judicial electrónico, que también es una cosa sorprendente como actividad estatal. Yo pensé que eso iba a llegar al siglo XXIV, pero ya está aquí, ¿no es cierto? Y funciona bastante bien. Y hay todas estas otras
programas, antes se llamaban, cuando el doctor Fernando y yo éramos chicos, se llamaban programas, ahora se llaman plataformas, pero es lo mismo, ¿no es cierto? De legal design thinking y legal no sé qué, todos con unos nombres rimbombantes, que no se trata de salir a la tienda a comprar todos, hay que identificar cuáles son los que realmente se necesitan, cuáles son los que le agregan valor a tu servicio como abogado para poder tener en consideración el uso de estos mecanismos en favor de los clientes. Comentario final, a nosotros nos pasó algo muy similar a lo que comentaba Guillermo Ferrero con la pandemia. Obviamente hubo que hacer un recorte de gastos muy grande, y los gastos de promoción relacionados con publicaciones en revistas en el extranjero, viajes, etcétera, todo eso se redujo a cero prácticamente, y mucho de eso se invirtió en tecnología, ¿no? En mudarte de los servidores a la nube, en conseguir programas de cómputo que funcionan mejor con la nube que lo que tenías antes, etc. La tecnología llegó, no nos va a dejar y tenemos que correr la ola con ella de todas maneras. Perfecto. Enrique, quisiera ir en contra, digamos, en el lado contrario respecto al tema de la tecnología. Este tema de la conexión del abogado, es una profesión mucho de contacto, mucho de conexión personal, mucho de trato directo. ¿Cómo crees que hoy por hoy hay una generación mucho más joven que ve esto como algo muy frecuente, que apuesta mucho por esto, pero por el otro lado está este tema de los vínculos cercanos que se creaban antes con los clientes, estas relaciones de tener clientes de 20, 30 años contigo, no se creaban básicamente con este entorno digital? ¿Cómo manejar ese reto de entender que somos una profesión que genera confianza con todo este nuevo exigencia en el plano digital? ¿Cómo crees tú que se debería visualizar, sobre todo para los jóvenes, o sea, los abogados jóvenes que están manejando ese tema, con lo que generó finalmente esa fortaleza de los negocios de los estudios de abogados con los clientes, básicamente por el contacto permanente de forma presencial? Yo creo que la virtualidad no ha perjudicado ese objetivo. O sea, la relación de confianza no solamente se construye a partir de las propias personas, sino se construye a partir de un buen servicio, de fidelidad hacia el cliente y del propio cliente también hacia el abogado, y un cliente contento, ¿no es cierto? Un cliente satisfecho, un cliente que está recibiendo el servicio que espera y que le rinde frutos, que le agrega valor, genera confianza. Y esa confianza se puede mantener perfectamente en entornos virtuales, en entornos personales, y de hecho ha funcionado. Todos hemos aprendido. Digamos que la pandemia nos exigió primero encerrarnos, y entonces fue dramático, porque pasar de una práctica presencial en donde era muy fácil conectarse con cualquier persona. En una firma yo caminaba 2 pasos y ya tenía acceso a otro abogado, y podía armar reuniones espontáneas de una manera muy sencilla, pues todos estaban ahí, ¿no es cierto? Y podíamos almorzar juntos, en fin, o sea, era una gran facilidad. Entonces, cuando todos tuvimos que retirarnos, eso generó el primer problema. Ya no era fácil, ya había que convocarse, pero se generó una ventaja, y era que de pronto todos podían estar desde sus casas, pero conectarse a cualquier hora, ¿no es cierto? Podíamos vernos más, y podíamos conversar igual, y era cosa de adaptarse para que eso funcione. Y lo mismo ha ocurrido con los clientes. Antes el cliente tenía que movilizarse, el tráfico, llegar al estudio, o el propio abogado llegar a la oficina del cliente. Eso no perdía tiempo, ¿no es cierto? Era muy ineficiente. Con las reuniones virtuales, oye, ya casi no habían llamadas telefónicas, nos reunimos a las 4, perfecto, te mando el Zoom. Y ya uno tenía una reunión prácticamente presencial, virtual, ¿no es cierto? Pero con el cliente, con una facilidad impresionante, y además invitando a otras personas que estaban en el exterior. Se facilitó muchísimo. El trabajo en los arbitrajes se facilitó tremendamente también. O sea, originalmente las audiencias eran pues presenciales, entonces había que trasladar a las partes, a los peritos, a los testigos, todos en una sala, ¿no es cierto?, tener una audiencia. Ahora simplemente se conectan, es a las 9, y a las 9 todos están conectados. Y a las 11 termina, y hay gente que está en el exterior, que no toma un avión,
¿no? Gente que no tuvo que movilizarse, los problemas de movilización se resolvieron. Como tú acabas de decir, tú puedes estar pues, en una audiencia en Tacna en la mañana y en Moquegua en la noche o en la tarde, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Entonces, es un tema de adaptación y el mundo cambia y uno tiene que adaptarse. Y eso no quiere decir que se reste. Lo que hay que hacer es buscar los beneficios de la tecnología para que eso no reste, sino al contrario, sume. Yo he vivido desde épocas en las que la tecnología era escribir con una máquina IBM de bolita, ¿no es cierto? Y había y cuando uno se equivocaba tenía que extraer la letra equivocada con un borrador que tenía la propia máquina, un desastre. Entonces, exactamente. Entonces, haber aprendido, o sea, haber vivido cómo se iba mejorando la tecnología, les cuento una anécdota, me acuerdo cuando llegó el fax, ¿no? Llegó un socio al estudio y dijo, han inventado un aparato que se llama facsímil. ¿Y qué es eso? Bueno, tú metes un papel en Argentina y a través de la línea telefónica sale acá. No, pues eso no existe, no reímos. Y dijo, se los voy a demostrar, y nos trajeron de prueba un facsímil, que era un aparato grande, ¿no? Que metía un ruido raro cuando sonaba, y efectivamente llamamos a nuestro cliente de Argentina y dijimos, ya, estamos listos, pon el papel. Entonces puso el papel y empezó a salir por acá. Y todos estábamos mirando eso y dijimos, magia negra. O sea, ¿cómo puede ser que el papel que metieron allá salga por acá? Y así empezó. Hoy día es impensable no usar todos los medios de comunicación existentes. El correo electrónico ya está perdiendo fuerza porque el WhatsApp lo sigue ganando, ¿no es cierto?, en tiempo real. Pero básicamente lo que quiero dejar dicho es que la tecnología en el mundo de las comunicaciones y de acceso a la información es fundamental, ¿no? Uno tiene que estar comunicado, la tecnología es para comunicarse y hay que usarla, ¿no es cierto?, eficientemente. Y además, la información existe, nunca en la vida, nunca en la historia de la humanidad ha existido tanta información de fácil acceso, ¿no es cierto?, para todos. Y entonces hay que tener la tecnología para llegar a esa información. Incluso sin mucha tecnología se puede llegar a muchísima información, mucha más de lo que uno necesita, pero usando tecnología apropiada uno puede generar mucha más información en beneficio de su cliente, y el propio cliente es una persona más enterada también, porque antes el cliente tenía que creerle todo al abogado. Hoy día no le tiene que creer todo al abogado, porque el cliente a veces sabe tanto como el abogado, y va al abogado para corroborar una opinión, pero sabe. Y entonces eso exige que el abogado se esfuerce mucho más en la calidad de su servicio y en sus conocimientos para poder estar a la altura de lo que el cliente espera. Sí, justo quisiera hacer una última pregunta vinculado a lo que acabas de comentar de lo que exige el cliente actualmente del abogado. A nivel formativo, Alberto, ustedes que tienen más de cerca el conocimiento de su equipo, porque los conocen por la estructura que tienen, ¿qué tan fácil o tan difícil está siendo encontrar ese talento con estas competencias, estas exigencias, este mix de adaptabilidad frente, digamos, a lo que se ha vivido? O sea, hoy por hoy el talento que están saliendo de las universidades, ¿con qué competencias están viniendo? ¿Qué competencias consideran que aún todavía falta por formarse desde la parte formativa? No es fácil. No es fácil. Ahora, es cierto lo que decía Enrique en una de sus intervenciones anteriores, hay que dejar de lado los sesgos y buscar en otras universidades distintas de las tradicionales, donde uno puede encontrar personas realmente hábiles y que calzan bastante bien, si no perfectamente, con lo que uno está buscando. Pero pasa también que las universidades en general, no importa el título que le pongan a su facultad y no importa lo que diga el folleto de la universidad, las universidades siguen produciendo abogados, pero no les dan a los abogados una formación adicional a la que se genera en el mundo del derecho. Y eso, por ejemplo, es algo que yo cuando entrevisto candidatos para el estudio, y después lo repito mucho, sobre todo con los abogados jóvenes en el estudio, es, ustedes son abogados, pero además tienen que tener otra vida. Tienen que tener otra vida que les permita ver justamente
qué hay más allá del mundo del derecho, y tienen que tener ciertamente otra vida que sea más allá del estudio, o sea, tienen que tener una vida académica vinculada con lo que hacen, pero también tienen que tener que hacer otras cosas. Y eso es lo que los va a enriquecer en general a la hora de prestar sus servicios. Ahora, los clientes lo que buscan es lo que ya hemos discutido toda la mañana, es la precisión en la respuesta. Si el abogado tuvo maestría o no tuvo maestría, si estudió en tal universidad o en tal universidad, ya no es un tema que particularmente les llame la atención. Sí les llama la atención si el cliente es extranjero y el abogado habla inglés perfecto. O sea, por ejemplo, en este momento, no sé si en este momento, pero en muchos casos, más importante que una maestría puede ser dominar el inglés. Cosa que algunos abogados creen que como ya llevaron 4 cursos y lo entiendo cuando lo leo, más o menos cuando lo escucho y sí, no lo practico hace tiempo, entonces no sé cómo lo hablo, eso no es suficiente, eso no es hablar otro idioma, ni inglés ni cualquier otro idioma, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que los mismos chicos descuidan, que procuran dar el examen de idiomas en la universidad simplemente para salir del paso, ¿no? Pero sí creo yo que las universidades siguen careciendo de ese adicional que deben darles, además de formarlos como buenos abogados, ¿no? Ok, Enrique. Coincido totalmente. La experiencia que tienen los alumnos en la universidad es que aprenden derecho, pero no les enseñan otras habilidades que también se requieren para sobrevivir en cualquier carrera, ¿no? En cualquier ejercicio profesional. No tienen esa práctica, no aprenden nuevas tecnologías, no saben trabajar bien en equipo, no conocen las industrias hacia las que están apuntando. En fin, o sea, hay una serie de habilidades que no tienen y que luego van a tener que adquirir en su centro de trabajo. Pero sería genial que ya las trajeran, por lo menos en parte cultivadas. Eso se resuelve, digamos, en cierta forma con las prácticas profesionales. Pero depende también del tipo de práctica que tengan los chicos, ¿no? A veces entran a una firma y el practicante lo único que hace es pues trabajos de investigación, trabajos que no generan experiencia en la atención de un cliente. Y al final termina la práctica y en realidad no aprendió a atender a un cliente. Esa fue, de hecho, mi experiencia cuando yo entré al estudio, pero sigue siendo la experiencia de muchos chicos que entran a un estudio y no tienen la menor idea de cómo hacer empresa a partir del derecho. No tienen esa experiencia. Por ejemplo, difícilmente los jóvenes que egresan de las universidades están preparados para hacer su propia empresa, ¿no? Les cuesta muelas porque no han aprendido. Saben derecho, pero no saben cómo armar un negocio. No saben qué consiste, no saben qué cosa está esperando el cliente, cómo se va a relacionar con él, cómo cotizar, cómo cobrar, cómo entender la industria del cliente, qué cosa es lo que te espera. O sea, y eso no viene de las universidades, hay que adquirirlo en el centro de trabajo, pero sería ideal que las universidades ya incorporaran ese tipo de enseñanza, ¿no es cierto?, para votar alumnos que estén mejor preparados para el ejercicio profesional. Ok, perfecto. Bueno, un último tema y con esto cerramos este panel. Hablamos en su momento sobre el tema de la percepción que tiene la sociedad o en general el empresariado sobre la función que desarrolla el abogado. Alberto, ¿cuál crees tú que podría ser ese camino para encontrar ese cambio o cuáles crees tú que deberíamos desarrollar como primeros pasos a nivel de profesión o de industria? A ver, no se trata de seguir haciendo apanado del colegio de abogados, pero digamos, lo lógico sería que una solución de ese tipo pase por ahí, ¿no? Pero yo creo que eso está perdido. O sea, yo he visto en la sede del colegio de abogados yendo a votar, por ejemplo, una carpa en la cual habían puesto una silla odontológica y había un despistaje gratis de caries. O sea, el colegio de abogados no se puede dedicar a eso. Había si ustedes, no sé, algunos recordarán quizás, había una agencia de viajes que se llamaba Cal Tours. Esa no es función del colegio de abogados.
¿no? Y tú ibas al colegio de abogados y había un cartel que decía viernes, noche de peña en nuestro local de San Borja. Esa no es una función de un colegio profesional. Si hay un grupo de abogados o de cualquier profesión que quiere generarse servicios médicos, servicios turísticos, entretenimiento los fines de semana, perfecto, pero para eso tienen que formar otra institución distinta. El colegio de abogados debería regresar a lo que es la razón de ser de un colegio profesional, identificar quiénes son los profesionales que prestan ese servicio a la sociedad y garantizar que el servicio que están prestando sea un servicio ético. Eso es lo que para eso existen los colegios profesionales. No existen para tener un local de campo en Ricardo Palma ni un club de playa. Para eso no es un colegio profesional. Yo tuve alguna esperanza que eso cambiara hace unos años, cuando con un grupo grande de estudios trabajamos en el nuevo código de ética, que es el que está actualmente vigente, que reemplazaba uno que era muy antiguo y que estaba totalmente desactualizado. Lamentablemente el código de ética ha quedado ahí y no sabemos más del funcionamiento real y efectivo del organismo competente para su aplicación, ¿no es cierto? Hoy día los comunicados del Colegio de Abogados, en vez de ser comunicados en defensa del Estado de Derecho, por ejemplo, que es algo que se comentaba en el panel anterior y que es absolutamente cierto, son los de una facción denunciando a la otra, que hizo fraude en las penúltimas elecciones, en las antepenúltimas y en las previas también, ¿no? Entonces, el valor de opinión jurídica del Colegio de Abogados de Lima particularmente ha desaparecido hoy día. Entonces, nos toca a nosotros, como abogados, ver cómo mejorar la imagen que tenemos. Ciertamente hay un tema de corrupción, hay un tema de injerencia política que ha afectado a todos los estudios, pero hay unas cosas que se pueden hacer también. Y una de esas es el trabajo pro bono. Y difundirlo de alguna manera, porque finalmente es una forma en la cual los abogados nos proyectamos a la sociedad. El trabajo pro bono lo hemos hecho siempre los abogados, porque siempre ha habido alguien que necesita ayuda y nos toca la puerta y dice, por favor, dame una mano porque tengo este problema, pero no tengo cómo pagarte. Hoy día existe, por ejemplo, la Alianza Pro Bono, que es una asociación de 17 o 18 estudios de abogados de Lima, está el estudio Sterling, estamos nosotros, que organiza las necesidades de trabajo pro bono y asigna, mediante un sistema de cómputo, esas necesidades para que los estudios podamos atenderlas. Entonces son personas y sobre todo instituciones que ayudan a personas, porque esas son la mayoría de clientes, los que logran recibir asesoría legal de estudios de primer nivel sin costo, ¿no es cierto? Y eso es cosa que en otras circunstancias no podrían tener, y eso ayuda ciertamente, esperamos, al menos ese es uno de los propósitos de la alianza, a ciertamente mejorar la imagen de los estudios. No va a ser fácil, la imagen de los abogados, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser inmediato. Tenemos muchos años y muchos libros de chistes sobre abogados como para poder revertir la situación de un día para el otro, pero por algún lado hay que empezar. Y ojalá algún día se pueda reformular completamente la razón de ser del Colegio de Abogados como colegio profesional, de nuevo, con su principal función, que es garantizarle a la sociedad que quien le presta el servicio, uno, es un profesional de verdad, y dos, lo va a hacer de acuerdo a un estándar ético común a toda esa profesión. Muchas gracias. Enrique. Ya dijiste todo lo que yo iba a decir. No puedo estar más de acuerdo, efectivamente, eso es, ¿no? En el tema del ejercicio profesional, uno de los aspectos más importantes, irrenunciable, es la ética, ¿no? Y es justamente la falta de ética lo que desprestigia tanto la carrera. Es importantísimo mantener la ética. La ética en el ejercicio individual, en el ejercicio colegiado de la profesión. Y el Colegio de Abogados efectivamente está para justamente garantizar que el ejercicio profesional se hace desde una perspectiva ética irrenunciable, intransigible, ¿no es cierto? De forma tal que la sociedad reciba los servicios de una forma correcta y con un respeto absoluto del Estado de Derecho.
Es muy fácil pasarse al otro lado, ¿no es cierto? Hay abogados que entienden que el ejercicio profesional consiste no en hacer cumplir la norma y en orientar correctamente al cliente sobre el cumplimiento de la norma, sino cómo encontrar el vericueto y la forma de violarla, ¿no? Y es ahí donde empiezan los problemas. O problemas dentro de la propia firma que no entienden que no pueden estar defendiendo a las dos partes, ¿no? Yo no soy especialmente amigo de la muralla china, donde se crean dos equipos y dentro del mismo estudio están defendiendo a las dos partes. Me parece imposible que no se conecten y que no terminen, además, generando problemas éticos en ese tipo de ejercicio profesional. Es un ejercicio admitido, nosotros no lo practicamos, pero al final lo que quiero rescatar es que efectivamente la ética tiene que estar presente en el ejercicio profesional, es esencial, es irrenunciable. Correcto. Pues Enrique, Alberto, bueno, Darío se nos fue de la conexión, ya él estuvo con nosotros acompañándonos. Quiero agradecerles, sé que no solamente de su participación en este panel, sino sobre todo por integrar también parte del comité del sector. Creo que este trabajo que venimos desarrollando pueda generar al menos estos espacios de conversación, pero sobre todo de llamado a la reflexión a las instituciones que probablemente tengan que desarrollar un rol más importante justamente en este proceso de transformación que queremos y queramos darle visibilidad justamente como sector y como abogados. Nuevamente, muchas gracias por su participación y bueno, con esto cerramos este segundo panel.